Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos, a todas por conectarse a este webinar que estoy seguro que va a ser muy, muy interesante y espero que compartan ustedes esa impresión al final. Nos estamos reuniendo bueno, como primera actividad de este semestre académico 2023 de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y queremos reunirnos para conversar sobre un tema que creo que muchos tenemos en la cabeza y que le damos vueltas con mucha preocupación, ¿no? Y que se expresa en la pregunta general de la convocatoria a este webinar, que es ¿qué cambios institucionales necesitamos para que nuestro Estado pueda responder eficazmente al desafío de la gestión de los riesgos de desastres, ¿no? Sabemos que lo que tenemos no está funcionando, bueno, y hay diferentes personas, colegas, instituciones que están lanzando diferentes propuestas respecto a qué es lo que habría que hacer, pero no tenemos mucha claridad, ¿no? No necesariamente los diagnósticos llevan a propuestas convergentes, ¿no? Sino que hay bastante debate y sobre eso creo que podríamos con nuestros colegas aquí presentes dar algunas luces para orientarnos en este programa bastante incierto, en este panorama bastante incierto, ¿no? Para esto tenemos tres invitados, tres colegas que creo que realmente nos van a ayudar mucho a pensar y a entender mejor qué es lo que hay que hacer. Estamos con Ricardo Boll. Ricardo es un colega docente del Departamento Académico de Humanidades en la sección Geografía y Medio Ambiente. Ricardo tiene experiencia como investigador, consultor y profesor en temas de desarrollo regional, ordenamiento territorial y aspectos relacionados a estos, y ha estado bastante activo últimamente opinando y dando luces sobre los problemas de la gestión de riesgos de desastres. Él tiene una maestría en la Universidad de Cambridge sobre sistemas de información geográfica y bueno, y tiene mucha experiencia pensando en estos temas. La visión de Ricardo lo vamos a poder complementar con la visión de Mayén Ugarte, a quien ustedes también conocen. Ella es docente del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Ella tiene una maestría en Administración Pública en el Maxwell School de la Universidad de Syracuse y ha trabajado y tiene mucha experiencia y conoce muy bien al Estado por dentro. Eh, hace unos pocos años tuvo a su cargo la Secretaría de Gestión Pública en la presidencia del Consejo de Ministros y tiene una larga trayectoria trabajando estos asuntos, digamos, conociendo al monstruo por dentro y sabiendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es realista esperar de la respuesta estatal y qué no. Y tenemos también, y le damos la bienvenida a Maximiliano Ruiz. Maximiliano Ruiz es economista y tiene una muy, muy amplia experiencia. Él tiene muchos años trabajando en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, que es una de las instituciones más importantes de Piura. Él ha sido director del CIPCA. Eh, Tiene una experiencia además política, ¿no? Él ha sido 3 veces alcalde distrital en el distrito de Morropón en Piura, ha sido vicepresidente de la región Piura entre el 2011 y el 2014, pero también ha tenido una experiencia no solamente desde las regiones, sino también mirando la problemática regional desde el gobierno nacional, porque él también fue secretario de descentralización en la presidencia del Consejo de Ministros y parte del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas hace unos cuantos años, ¿no? Entonces creo que la experiencia, el conocimiento de estos colegas realmente nos va a permitir tener una mirada bastante completa y realista de qué es lo que es posible esperar, ¿no? Yo lo que les he propuesto a los amigos es que tengamos una primera rueda de intervenciones de no más de 10 minutos cada una, en donde partamos de establecer un pequeño y rápido diagnóstico respecto a cuáles son los problemas de la respuesta pública ante la gestión de los riesgos de desastres, ¿no? Porque lamentablemente tenemos una amplia experiencia de desastres naturales, entre comillas, de intentos de respuesta,
y luego no tenemos claridad al final en un balance de qué es lo que se hizo mal, por qué es que los esfuerzos no fructificaron como hubiésemos querido, y al mismo tiempo no tenemos claridad sobre qué buenas prácticas se desarrollaron y qué aprendizajes tuvimos y qué cosas deberíamos empujar, ¿no? Recordemos así rápidamente la creación de Forsur después del terremoto en Pisco, la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Y siempre estamos volviendo sobre esta discusión, ¿no? Y como les digo, creo que es muy importante tener claridad sobre qué reformas y qué cambios institucionales hay que hacer. En estos días y semanas uno lee lo que se escribe, lo que se comenta sobre estos asuntos. Alguna gente dice hay que fortalecer el proceso de descentralización y las capacidades de las autoridades regionales y locales. Otra gente dice no, lo que hay que hacer es recentralizar y tomar las decisiones más en el centro del poder político. Alguna gente dice hay que crear un ministerio que se encargue de las obras de prevención de desastres y de reconstrucción. Otra gente dice no, hay que crear una autoridad encargada de los temas de infraestructura. En fin, alguna gente dice no, hay que apelar más a los convenios de gobierno a gobierno o la asociación con el sector privado a través de obras por impuestos, APPs, en fin, ¿no? En fin, como ven ustedes, el panorama es bastante amplio y no tenemos suficiente claridad y la idea es entonces tener esta primera rueda sobre diagnóstico y aprendizaje de qué es lo que no está bien y qué cosas sí son experiencias positivas sobre las cuales habría que continuar. Y a la segunda rueda de intervenciones de 10 minutos también quisiera que nos centremos mucho más en propuestas, ¿no? O sea, de aquí en adelante, ¿qué es lo que habría que hacer para enfrentar lo que viene, sabiendo que ya es evidente que las consecuencias del cambio climático eh, 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 van a poner este asunto cada vez más en la agenda, ¿cierto? Y eso va a afectar la infraestructura, la manera en que ocupamos el territorio, etc. Y una rueda final ya cortita de 2, 3 minutos para hacer unas reflexiones finales. Invito a todos los participantes a que nos dejen comentarios en el chat, ¿no? También invito a Mayen, a Ricardo y a Maki para que vayan viendo también los comentarios, las preguntas que nos van dejando los participantes en el chat y así tener una interacción también con quienes se están conectando virtualmente, ¿no? Bueno, entonces, disculpen por esta larga introducción y empecemos esta conversación dándole la palabra a Ricardo. Adelante. Bien, muchas gracias a todos. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación, de verdad, es una oportunidad importante, creo, para representar a los geógrafos de la PUC y del Perú, que no somos muchos, pero que hacemos lo que podemos. Entonces voy a empezar a compartir una pequeña presentación, porque creo que es importante empezar con, digamos, algunas definiciones claras, ¿no? Lo primero que debo decir es que, digamos, cuando hablamos de desastre, estamos hablando de la posibilidad de un desastre en primer lugar, ¿no? Al menos antes de que ocurra, ¿no? Luego ya hacemos mediciones, vemos los impactos, en fin. Pero cuando hablamos de un desastre es el resultado de la interacción de dos grandes factores, ¿no? Primero tenemos una amenaza o un peligro, la teoría usa diferentes vocablos dependiendo de un poco las corrientes, pero cuando hablamos de las amenazas estamos hablando de terremotos, estamos hablando de maremotos, estamos hablando de erupciones volcánicas, lluvias, sequías, incluso plagas, o, como tuvimos hace poco, una pandemia. Y bueno, se clasifican, ¿no? Digamos, climáticas, geomorfológicas, geológicas, etc. Y son múltiples, además, ¿no? Pero luego viene, y bueno, algo que debo decir es que, por ejemplo, un terremoto en la mitad del desierto no es un desastre. Una lluvia en la selva no es un desastre, ¿no? Una sequía en el desierto no es un desastre. Entonces, lo que tenemos que entender es que, digamos, cuando un fenómeno se vuelve peligroso. En primer lugar, cuando está como que fuera de sitio. Estamos hablando de fenómenos extraordinarios, ¿no?
que además debo decir que ocurren regularmente, porque la naturaleza no es estable, ¿no? Hay movimientos pendulares, años más húmedos, más secos, años más fríos, más cálidos, entonces tenemos que acostumbrarnos a una situación cambiante. Esto, por supuesto, está, digamos, llevado a su extremo debido al calentamiento global y al cambio global que estamos viviendo. Pero luego tenemos todo lo que es la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad debemos de hablar de vulnerabilidades, ¿no? Son múltiples, empezando por la localizacional. Entonces lo que hemos hecho es escuchar durante todas estas semanas, pero ¿por qué construyen? Es que la gente se ubica cerca al río, es que la gente se ubica en las quebradas. No es la única vulnerabilidad, son múltiples. Por ejemplo, está la tecnológica, la económica, la social. Una de las cosas que a mí me ha impresionado más, por ejemplo, con los reportajes periodísticos, es cómo inmediatamente la comunidad se vuelca a ayudar a la comunidad, ¿no? A las personas afectadas. Inmediatamente los vecinos, la familia, las redes sociales que ya existían se ponen en ejecución, ¿no? La red, digamos, religiosa, la familiar, la económica, porque inmediatamente tus aliados salen a colaborar, ¿no? Entonces hay muchas vulnerabilidades pasando por la educacional, que es una de las que yo considero más importantes. Porque el tema de desastres no se trabaja en el Perú desde hace muchos años, ¿no? Es un tema relativamente nuevo y seguramente ninguno de nosotros cuando estudió escuchó hablar de desastres, de prevención de riesgos, ni de metodologías. Todo esto se multiplica, ¿no? No se suma, se multiplica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú pierdes tu casa y además no tienes información y además no tienes un préstamo y además pierdes el trabajo porque resulta que tu pequeño negocio estaba en la casa. Entonces, no solamente perdiste tu vivienda, también perdiste el negocio. Entonces, cada vez va siendo peor el desastre, ¿no? Todo esto es disminuido, de alguna manera es reducido por una serie de, otra vez, variables, ¿no? Que podríamos llamar resiliencia, que es una mirada compleja, o, por ejemplo, por la exposición, o por la capacidad de reacción, por la prevención que has tenido, por qué tan rápido se resuelve este problema, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo, Trujillo y Chiclayo inundados, Piura inundados. Lo que sabemos que va a suceder es que luego vamos a tener mosquitos, o sea, vamos a tener enfermedades, ¿no? Mientras más rápido se desagüe, mientras más rápido se recoge el fango, menor va a ser el desastre final, ¿no? Claro, las casas van a seguir siendo destruidas, ¿no? Van a seguir destruidas, pero más rápido, digamos, el desastre se multiplica menos, digamos, ¿no? Ahora, en la metodología, porque el papel aguanta todo, tenemos que considerar, ¿no? Hay estudiosos que han, ¿no?, diseñado toda una metodología que deberíamos respetar, no quiero menospreciarla. Existe una serie de pasos, ¿no?, para gestionar, para disminuir este riesgo, ¿no? Estamos hablando de la prevención de riesgos, que es importantísima, pero luego viene la reducción del riesgo a nivel correctivo. O sea, qué cosas, por ejemplo, qué colegios tendríamos que cambiar, a qué personas deberíamos cambiar de lugar, qué lugares tenemos, qué puentes tenemos que reforzar, qué ríos tenemos que contener, etc. Pero luego viene la preparación, que ya es, bueno, si ocurre un desastre, ¿dónde ponemos la medicina? ¿A quién capacitamos? ¿Dónde van a estar nuestros centros logísticos? Y luego finalmente la respuesta. Aquí me parece que falta, por ejemplo, la alerta temprana, ¿no? O sea, está lloviendo, recordarnos puede haber un sismo, ha habido un terremoto en otra parte, podríamos tener un maremoto, etcétera, ¿no? Que está claramente asociado a los temas de información. Luego viene la rehabilitación, es decir, tenemos un desastre como el que vivimos ahora, respondemos inmediatamente y luego, bueno, limpiemos, arreglemos, reconstruyamos. Y finalmente el momento final de reconstrucción. Usualmente nos quedamos acá, que es lo que nos ha sucedido, por ejemplo, con la reconstrucción con cambios, sin considerar que esta reconstrucción muchas veces ha generado nuevas vulnerabilidades. Es decir, estamos cerrando un círculo vicioso negativo. Para esto el país tiene una tradición, ¿no?, institucional que quisiera también mencionar. Por ejemplo, tenemos el INDECI, ¿no?, que en la cabeza de nuestra generación era el único que trabajaba estos temas, ¿no? De pronto, hace unos años apareció CENEPRED, ¿no?, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el año 2017 apareció el COE, ¿no?, el Centro de Operaciones, ¿no?, que debería ser un poco el que
digamos, durante un desastre, el que controla qué hacer, dónde está la emergencia, quién necesita ayuda, mándenla, y que esta vez yo no la he visto muy activa, ¿no? Prácticamente después del 2017 desapareció, ¿no? Resulta que en efecto tenemos un sistema bicéfalo, ¿no? Tenemos varias cabezas, ¿no? Y todos diciendo lo que tienen que hacer. Entonces el CENEPRED se encarga de la estimación del riesgo, de la prevención, de la reducción y de la reconstrucción. Y el INDECI se encarga de la preparación, de la respuesta y de la rehabilitación. A mí todas estas palabras me suenan muy parecidas. Yo entiendo que técnicamente, legalmente, ¿no? Están clarísimas los límites, pero a mí me sigue pareciendo que acá hay demasiadas manos y que además todos estos están descentralizados, se replican esfuerzos, se reparten financiamientos. Entonces, al final yo creo que acá hay una serie de problemas. Además, tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. O sea, tenemos una nueva, ¿no? Un nuevo ente, ¿no? Que además depende de la presidencia del Consejo de Ministros, que debería organizar a todos estos, que además tiene que organizar a las regiones y que además tiene que organizar a las provincias y que además tiene que organizar a los distritos. Y claramente aquí hay un problema de comunicación porque algo no está sucediendo. A esto hay que añadirle el MEF. Claro, ahí vienen los economistas y dicen no hay dinero, si hay para esto, no hay para esto, justifícalo. Entonces comenzamos con todos los problemas de la burocracia, ¿no? Y quien finalmente es afectado es la base de esta pirámide, que es la población, los empresarios, quienes tienen que salir son los voluntarios, las universidades, las asociaciones, las ONGs. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar y repensar todo esto en esta maraña, ¿no? de organizaciones, ¿no? Que en el papel están perfectamente organizadas? Porque todos te dicen, no, porque si pasa esto se activa no sé quién y tiene que comunicar a no sé cuántos. El último gráfico que les quiero enseñar, porque además este es el organizado, es este. Tenemos un ente rector, como les decía, que es la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene que coordinar con todos estos entes verticales, cuando sabemos que un desastre afecta a varios distritos, a varias provincias, en fin. Tenemos otra vez, ¿no? A los lados, al INDECI, al CENEPRED, y a todas estas instituciones que deberían de estar coordinadas, pero que cada una tenía una serie de actividades ayer. Entonces, hoy día sucede algo y todo tiene que paralizarse para atender esta emergencia, con posibilidades de que tú apruebes algo y encima te acusen de corrupción, que los dineros estén desviados, que tú no sabes en qué, en qué realmente se van a utilizar. Y necesitamos camiones, necesitamos maquinaria, tú no sabes a quién se va a comprar, no tenemos tiempo para una licitación. Entonces tenemos una serie de problemas que me parece que en vez de facilitar, porque y aquí es donde viene la prevención, o sea, todo esto debería estar hecho antes, ¿no? Es decir, deberíamos estar listos para el desastre y no solamente pensar en la reacción al desastre. Me quedo acá por ahora, solamente diciendo, quiero regresar a la primera, que si nosotros no entendemos las amenazas, es decir, si nosotros no entendemos los fenómenos naturales que nos están afectando, lo primero que vamos a hacer es reaccionar, ¿no? Y actuar sobre algo que no entendemos, ¿no? Y podría aludir a estos 4.000 millones de soles que ya están aprobados, que no sabemos en qué se van a utilizar, y que probablemente generen nuevas vulnerabilidades en el futuro. Muy bien, gracias Ricardo. Buenísima presentación de inicio, ¿no? Porque nos planteas, claro, en cierto modo estás planteando el hecho de que quienes la tienen más clara, bueno, para empezar, que hay varios que tienen que tener el diagnóstico de lo que hay que hacer, pero luego hay pues un tremendo divorcio entre quien tiene claro qué hay que hacer y los que lo tienen que hacer, ¿no? Porque ya a los que les corresponde la implementación están pues también teniendo otras prioridades que no necesariamente son esas, y así los esfuerzos se van diluyendo, ¿no? Pero bueno, para seguir con la reflexión sobre los problemas institucionales y el funcionamiento de la respuesta estatal, le damos la palabra a Mayén Duarte.
Gracias, Martín. Voy a construir sobre lo que ha contado, sobre lo que ha explicado Ricardo, porque ha hecho un buen mapa, digamos, de la problemática institucional que tenemos, pero eso hay que agregarle algunas cosas, ¿no? Cuando descentralizamos, una cosa que hicimos fue, como todo lo estábamos dividiendo, y había que darle a todo el mundo algo, descentralizamos actividades de forma irracional en algunos casos. Por ejemplo, una cuenca no se maneja por cada municipalidad. La prevención en cuenca es la cuenca completa. Sin embargo, puede haber varios municipios en la cuenca y, digamos, y pasa un río por ahí y cada uno de ellos tiene la responsabilidad de hacer un pedacito, ¿no es cierto?, de los soportes que tienen que ponerle al río y de la limpieza del río para evitar que se desborde en caso hubiera una lluvia. Digamos que el que está más arriba lo hizo, el que está más abajo lo hizo y el que estaba en medio no lo hizo. El de arriba se salvará, pero el de abajo que cumplió su tarea le va a caer el río igual porque se va a salir por el medio, ¿no sé? Para ponerlo gráficamente, ¿no? Entonces, cuando descentralizamos no pensamos que hay cosas que no pueden ser trabajadas con la lógica de la demarcación política, sino que tienen que responder al territorio. Y eso en nuestro estado es, y ahí Maki me dará la razón, es casi imposible. Pensamos el mundo desde la demarcación política, o sea, municipalidad A, municipalidad B, municipalidad C. No importa que entre la A, que en medio de la municipalidad haya un cerro gigante, ponemos, el niño tiene que ir a la posta médica de esa municipalidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿sería más fácil ir al otro lado? No importa. Igual pasa con todos estos temas de prevención. No miramos desde lo que nos dice el territorio, ¿no? Eso nos ha ido afectando en un montón de cosas más, porque, por ejemplo, en salud que había redes, las redes se han tenido que ajustar a la demarcación, a la demarcación política y no a la demarcación territorial. La gente no va por donde, la red no está hecha en función de por donde camina la gente, sino en función de cómo el Estado distribuye los recursos. Y nosotros, por otro lado, desde el punto de vista público, lo que hacemos es, como tenemos un modelo institucional para estas cosas, ¿no es cierto?, de lógica de demarcación política, entregamos la plata a un pliego presupuestal que es municipalidad, que es región, y que más allá de la realidad del territorio, solo puede gastar en ese espacio. Entonces, digamos que vuelvo al ejemplo hipersimplificado de el río, ¿no? Si tiene la Municipalidad de Río Plata, la Municipalidad del Medio Plata, no podrían atender el problema que tienen con la de abajo, con la Municipalidad del Medio, que no ha hecho su tarea de limpieza del río, porque estarían haciendo malversación. Entonces comenzamos a tener un montón de trampas por alguna manera, para poder atender una problemática que no responde a cómo se nos ocurrió demarcar, ¿no?, los límites territoriales, políticos, administrativos. Entonces, yo sumaría a todo lo que decía Ricardo la complejidad que nos trae el haber descentralizado, o sea, entregado el poder sin haber pensado si las unidades de medidas, si la escala en la que estábamos trabajando era la adecuada para muchos temas. Claro, una municipalidad puede hacer esa obra, sí, porque es el tipo de obra que el tamaño de la municipalidad como organización puede atender, pero en su pedacito, pero el río es mucho más largo que eso. Entonces tendría que tener algún tratamiento. Entonces, ahí nos inventamos las mancomunidades para atender todo esto. Pero las mancomunidades nacen y luego entran como se ponen famélicas cuando pasa el tiempo, después de que no hay la obra específica por la cual estaban, ¿no? Y entonces las mancomunidades tampoco han sido la solución, porque además es una estructura más encima de toda esta cantidad de cosas que ya, de esta enorme pirámide que me señalaba Ricardo. Entonces las mancomunidades tampoco nos han servido para atender eso. Por otro lado, en los últimos, ya no sé si son 15 años o 12 años, pero por ahí, el resultado de la gestión pública es sacar normas. Entonces yo soy y sobre todo los ingenieros, por alguna razón los ingenieros tienen una obsesión con las normas. Entonces hago mi trabajo y saco una norma. Entonces cuando uno mira las tareas que se les ha entregado a los gobiernos locales o regionales para la prevención, y uno analiza qué cosas están implementando realmente, lo que se va a encontrar que se ha implementado masivamente es la creación de una unidad orgánica responsable de, o sea, una norma que ha cambiado y que en el reglamento de organización y funciones ha puesto que tiene una responsabilidad. Que eso tenga un resultado, un fruto, una asignación de recursos, que tenga a la gente que además rota constantemente, cuando aprende uno ya se está yendo a otro sitio, ¿no es cierto? Pero que tenga la capacidad instalada para efectivamente poner, no solamente en la agenda de los recursos, sino en la agenda política, que es bien importante porque es el alcalde, es el gobernador regional, el que tiene que tomar esa decisión y empujar ese proceso.
las personas ya se fueron, no tenemos los equipos, no tenemos la comprensión muchas veces del problema que tenemos entre manos por el lugar donde estamos ubicados. Entonces, yo creo que aquí, cuando descentralizamos, agravamos la cosa. Quiero retroceder un poquito el tema de la separación entre CENEPRED y INDECI. Claro, nuestra generación, como bien dice Ricardo, conoció pues el INDECI, ¿no? Entonces el INDECI es todo, pero no solo nuestra generación, en el país en general, recordamos al INDECI y al CENEPRED con mucho esfuerzo, ¿no? Unos pocos y con mucho esfuerzo. ¿Por qué los separaron? Porque la teoría dice en ese momento que cuando viene la emergencia, todos los recursos se van a la emergencia. Y un país que tiene tantas emergencias como el nuestro, nunca le daba tiempo y menos recursos a la prevención. Entonces, en teoría, CENEPRED debía prevenir, debería trabajar en prevención para que INDECI se pueda concentrar en atención. Además, a INDECI se le pasó en su momento a INDECI se le pasó en su momento al Ministerio de Defensa. Y la razón para pasar al Ministerio de Defensa sí fue buena, porque lo que sí hemos logrado, no sé qué tanto esta vez, pero de alguna forma se ha mejorado, en todo caso se ha reducido el problema, es que existe esto que llamamos logística humanitaria. En una emergencia, o sea, cuando ya tenemos el problema encima, ¿no es cierto? Antes, yo me acuerdo mucho que siempre estábamos con que el INDECI no tenía la compra, con que se habían malogrado tenían que mandar alimentos y los alimentos se habían malogrado. Al estar en defensa, con que no conseguía el helicóptero para ir, no conseguía el avión, eso, si ustedes se dan cuenta, ya no lo escuchamos, ni ahora ni en el 2017. Eso tiene que ver con que al estar junto al ejército, o la aviación, es el mismo dueño del problema el que dice, agarra el avión de la marina, de la aviación o del ejército, y anda a tal sitio. Entonces todo, como los dos dependen del mismo, se mejora la coordinación ahí. Lo que es alimentación, insumos, etcétera, cuando van llegando a fecha de vencimiento, se van a los cuarteles y se renuevan. Entonces hay una rotación. Entonces, lo que se llama logística humanitaria sí tuvo una mejora por el solo hecho de alinear un poco, ¿no? Alinear al dueño del problema. Pero la prevención quedó descolgada. La prevención siguió estando fuera de esto y además con muy pocos recursos. ¿Qué sucedió en su momento? Cuando se crea el CENEPRED, con otro régimen laboral y salarial, mucha gente del INDECI se pasa al CENEPRED porque ganaba más allá, ¿no? Cuando se hace la distribución. Con lo cual, encima dejamos al INDECI con menos capacidades. Por un lado ganó, por otro lado perdió. Es por eso que en el 16-17 se decide pasar el INDECI hacia, el CENEPRED hacia el sector de defensa nuevamente, porque la idea era decir, oye, vamos en la fusión, ¿no? O sea, no importa esta historia porque no está funcionando, juntémoslos de nuevo, que estén más alineados. Pero ahí la vida gana, y lo que sucedió es que se venía Niño Costero, y entonces se dijeron, no es el momento de hacer una fusión institucional, porque nadie va a estar, todo el mundo está preocupado de qué pasa con su puesto, y no se va a poder activar nada. Entonces no se llegó a hacer, porque la idea era volver a comenzar a juntar y alinear todas estas autoridades dispersas que tenemos en este momento. ¿Qué más hemos hecho en el camino? Esto es por el lado un poco de INDECI, pero en reconstrucción. Reconstrucción tiene los mismos problemas que tenemos en todo. O sea, los problemas de reconstrucción no son diferentes a los problemas que tenemos para construir escuelas en general, para construir centros de salud, que tenemos 50 y tantos parados, para hacer la carretera, no son diferentes que esos. Lo que sucede es que como los vemos en la emergencia, como en una escala mayor o en un momento álgido, parecen problemas muy diferentes y propios de esto. Tienen reglas de juego que no están funcionando. Además, cada vez que hay una crisis, les cambiamos la regla de juego. O sea, si ya saben comprar con una regla, para simplificarles le ponemos otra que al final implica, ¿no? que los actores son los mismos, y entonces ya no saben qué hacer, y mientras aprenden a trabajar con la nueva, nos demoramos un montón. A veces es mejor seguir con lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no es cierto? Sobre todo si estás en una crisis y tienes que atender rápidamente. Entonces, hemos ido creando, entonces, por ejemplo, ustedes miran la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que se le dio un reglamento, y entonces, claro, una discusión entre MEF y la Autoridad de Reconstrucción sobre quién debía quedarse con el poder de decidir y con qué, y comprar y qué sé yo. Al final, la concesión fue: haz tu propio reglamento. ¿Y qué hizo la Autoridad de Reconstrucción? Su reglamento de reconstrucción es muy parecido al reglamento normal, porque con eso sabían comprar y contratar, ¿no?
los que tenían que hacer lo que eran las municipalidades, los gobiernos regionales, etc. Tú no puedes tener a los mismos equipos con dos reglas distintas, porque entonces es un caos, le trasladas el caos a estas unidades que son las que tienen que operar. Pero la reconstrucción tuvo, o sea, creo que los procesos de reconstrucción o las autoridades han tenido lógicas diferentes, pero con una cosa similar. Antes que el Forsur estuvo el SEREN. Yo me acuerdo del SEREN de la época del niño del periodo del gobierno Fujimori. Y el SEREN era más una autoridad de conciliación entre autoridades políticas que de ejecución, porque quien asumió la gran ejecución de la reconstrucción fue realmente una unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas, y el SEREN planificaba y coordinaba con los gobiernos regionales, no había regionales, con los gobiernos locales en ese momento, o con los CETARs. En el fondo ha sido un acto político, mucho más político que otra cosa, porque estaba centralizada la reconstrucción como tal. Cuando vamos a Forsur ya no estamos en ese escenario de centralización, y lo que tenemos acá es que el Forsur entra al Congreso y sale con una cantidad absolutamente absurda de dueños. Tenía tantas autoridades sentadas juntas que no había forma de se pusieran de acuerdo, ni siquiera en el día que se iban a sentar juntas porque todos tenían agendas ocupadas, ¿no? Y entonces, claro, pasamos años y no lográbamos reconstrucción. ¿Y cuál es la discusión ahí? Es qué cosa inauguro yo, ¿no? Porque al final del día termina siendo eso. ¿Quién va a inaugurar el colegio reconstruido, la posta reconstruida, la carretera reconstruida? Cuando miramos la autoridad de reconstrucción con cambios, comienza en un escenario donde pensaban hacer PMOs, es decir, encargar a terceros, hacer todos los expedientes, hacer cosas grandes, así como empaquetar cosas. Pero en la negociación, pero poco a poco, termina siendo un tema de, nuevamente, yo financio y dónde, pues, qué cosa inauguro yo. Entonces vamos a distribuir, ¿no es cierto? Colegios, no sé qué, cada autoridad tiene algo para inaugurar. ¿Qué nos ha pasado con las grandes obras? Es cierto, si no tengo colegio tengo que reconstruirlo ya. Por eso es que hemos dejado para el final las que modificaban la geografía, por llamarlo una mano, no sé si es correcto decir eso, Ricardo me corregirá, pero las que cambiaban la situación las hemos dejado para el final porque estamos haciendo las urgentes en términos de necesidad percibida por la población. O sea, probablemente sean más urgentes las otras, porque cada vez son más frecuentes las situaciones complejas que tenemos por el cambio climático, las características del país, ¿no? Pero la percepción de urgencia de la ciudadanía y el tiempo político de los alcaldes, los gobernadores, ¿no? Que tienen que ser los que inauguren las obras, ¿no? Es mucho más corto y, digamos, presionan por tener la posibilidad de participar en esto. Entonces, lo que tenemos en eso también es un modelo donde no estamos analizando realmente las necesidades, o sea, lo que la gestión nos diría que es el modelo óptimo, o lo analizamos pero no pasa por el filtro político, porque las autoridades políticas también tienen intereses propios. Entonces, hemos repetido en la autoridad, de a pocos, es cierto, porque no fue así al inicio, no se pensó así, fue llegando a esto, pero hemos repetido lo que hicimos en el caso de Forsur, ¿no? O sea, que es distribuir pequeñas obras. Entonces, aquí viene un poco la reflexión de, en un modelo institucional que funciona, yo tengo que hacer que el que sea capaz y el que tenga el nivel, la capacidad, me refiero en términos latos, no porque sean más inteligentes o menos inteligentes, no, por ejemplo, por volumen de operación, por respaldo administrativo para poder comprar, contratar, ¿no? Hacer las cosas rápidamente. O sea, tengo que poner las tareas de acuerdo a las capacidades, ¿no? Y eso es una cosa que no estamos haciendo, que no hemos hecho en mucho tiempo, y que si lo trasladamos a cualquier otro escenario, es el mismo problema que tenemos en el resto del Estado, solamente que lo hemos acrecentado cuando estamos frente a un problema tan grande como pueden ser las lluvias, ¿no? Y los desastres que vamos a enfrentar. Ahí lo dejaría para dar tiempo. Muchas gracias, Mayen. Sí, y en la segunda rueda queremos que sigas con esa reflexión, ¿no? Y bueno, ya has planteado un tema que permite hacer el puente hacia la intervención de Maximiliano Ruiz, porque efectivamente hay un dilema, ¿no es cierto?, con esta lógica entre un manejo más centralizado en función de las capacidades y las habilidades y el ámbito de competencia de la autoridad y atender las particularidades regionales, locales, ¿cierto? Entonces, efectivamente hay que lograr una combinación que no estamos sabiendo
que no estamos sabiendo lograr, ¿no? Y como que la solución es más fácil, es, bueno, hay plata, repartamos la plata, todos reciben un poquito y cada uno decide por su lado un poco, ¿no? Y entonces la autoridad regional, el alcalde, cada uno se dispara y hacen cosas que claro, que siempre son útiles para la gente, porque tenemos déficits de tantas dimensiones en todas partes que siempre lo urgente pues le gana a lo importante que son los problemas de fondo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que salimos de esto? Maki nos va a poder decir algo porque él tiene la experiencia de haber estado como autoridad local, regional y también mirando las cosas desde arriba, desde la PCM y el MEF, ¿no? Así que, ¿cuál sería tu reflexión, Maki? Adelante. Gracias, Martín. Nada, primero felicitarte, Martín, en particular, y a la universidad por generar estos espacios y ojalá que los podamos sostener, ¿no? Que no sean coyunturales por el tema de la emergencia, creo que es un tema en la realidad que está cruzando la vida de todos. Y voy a empezar con un paradigma para no empezar tan pesimista, ¿no? Yo creo que cada vez hay una apreciación creciente sobre que tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo, de empezar a construir un consenso en torno a la gestión de desastres, ¿no? No quiero pensar que ya el hecho de que tengamos una política de Estado en el acuerdo nacional, ya eso sea suficiente, hay que desarrollarla más. Pero yo creo que sí estamos avanzando lento, no al ritmo que quisiéramos, pero ya el tema del desastre, como ya se ha expresado aquí, tanto por Ricardo como por Mayén, cada vez suena más. Cada vez suena más y la idea es que ese ruido que hace, particularmente muy fuerte cuando hay fenómenos, se mantenga en el transcurso del tiempo y no nos pase como los piuranos, que efectivamente nos calentamos mucho cuando vienen los fenómenos y luego se nos baja la temperatura y todos empezamos a vivir tranquilos y sin preocupaciones. Esa es una primera. Luego, claro, hay otro tema que a mí sí me convoca en la realidad bastante, que es que Mayén lo llamaba el tiempo político, ¿no? Nosotros en Piura, la Autoridad de Reconstrucción y en la realidad todo el aparato estatal y el sector privado también y las universidades también, en realidad todos, los tiempos políticos pues en los últimos años pues han sido ya lo que todos sabemos, es todo un desastre, hay incertidumbre, inseguridad, hay de todo, ¿no? Entonces los tiempos políticos lamentablemente post Niño Costero no han permitido, no han habido condiciones básicas. Ese es un primer tema. Ese es un segundo tema para contrapesar con lo primero. Luego, hay una apreciación, creo, como ha sido mencionado por Ricardo y por Mayén también, de que efectivamente contamos con un desarrollo discursivo y normativo muy frondoso. ¿Ya? Hay normas en la realidad de diverso tipo, ¿no? O sea, hay Sistema Nacional de Gestión SINAGRET, hay CENEPREP, hay el SIGRI, el Sistema de Información, ¿no? Hay la Política Nacional del 2050 que acaba de ser aprobada, hay el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de 2030, es decir, hay montones de cosas. Lo que uno encuentra de todo eso es de que efectivamente hay una cosa con dos cabezas. Y otra vez, como decía Mayén, el tiempo político no permitió juntar esas cabezas. Y entonces estamos con dos cabezas y la cabeza más grande y más pesada y que rueda mucho más, que da la impresión que piensa más, es evidentemente la atención a la emergencia. Y la otra parte, que tiene que ver con 2 o 3, si no me equivoco, procesos que ha mencionado Ricardo, que son parte del sistema nacional, que tiene que ver con la prevención, en la realidad están bastante debilitados, poco atendidos. No tienen el músculo, no tienen el peso político, no tienen el peso presupuestal, no tienen las capacidades instaladas para eso y evidentemente entonces estamos con un sistema que, digamos, prefiere la emergencia, atender la emergencia, ¿no? Porque como decía Mayén también, pues da muchas fotos, da muchos réditos, aumenta los activos y las otras son cosas más de mediano plazo, se me pasan los periodos de gestión y no logro
generar muchos activos con eso, ¿no? Entonces, estamos haciendo una preferencia sobre el tema de la atención a la emergencia y ahora la palabra reactivos suena mucho, somos reactivos, pues, o sea, mayoritariamente somos reactivos y tenemos que voltear eso porque evidentemente el lema central de la protección es que el éxito de la protección es la prevención. O sea, si tú quieres proteger algo y no, pues no previenes, en la realidad no estás protegiendo. Y eso sucede no solamente en el caso de los desastres, no sucede igual con el tema de la violencia familiar, con el tema de la violencia contra los niños, niñas, en la realidad sucede con muchas cosas, ¿no? Entonces, uno de los temas que a mí me parece clave, que nos va dejando estas cosas, es lo que ahora se llama la gestión del conocimiento. ¿Cómo es que efectivamente este tema de la apropiación de la importancia que tiene la gestión de los desastres, no solamente en las autoridades, en la sociedad civil, en la academia, ¿no? Ya estamos convencidos que los simulacros no son suficientes, por supuesto, hay que hacer muchísimo más que simulacros, ¿no? Hay que invertir, hay que incorporar en la currícula, hay que incorporar la gestión en los proyectos de inversión, y hay que transitar quizás a una cosa, a un monstruo eficiente, una gran superintendencia que da el CNEPRED, habrá que irlo perfilando, ¿no? Incluyendo quizás lo que Ricardo mencionaba, está ligado a esto, que es el tema de cómo reducimos la vulnerabilidad educacional, que llamaba Ricardo, ¿no? O cómo efectivamente esto tiene que ver mucho con eso, cómo reducir esa vulnerabilidad educacional, incluyendo la narrativa de los propios medios de comunicación, ¿no? Ahí los medios de comunicación en la realidad ayudan, mejor dicho, mejor no hablen, ¿no? Porque van centrados a la atención a la emergencia, ¿no? Entonces, todo el rollo es atención a la emergencia y el cuestionamiento es atención a la emergencia, atención a la emergencia. Y ahí creo que hay otro elemento que nos va dejando la experiencia y que aparece efectivamente como este tema de las capacidades, ¿no? Y que tiene que ver con sistemas de decisión. No solamente es un tema de capacidades institucionales, no estamos hablando solamente de recursos humanos calificados ni infraestructura básica. Estamos hablando también de sistemas de decisión. Nos está obligando efectivamente a diseñar, a construir y poner en marcha un nuevo modelo. O sea, lo que está habiendo, lo que tenemos ahora, no soy tan pesimista en decir ha aumentado la vulnerabilidad, pero no la ha reducido. O sea, todos estos años no tenemos una reducción de vulnerabilidad. Cada vez sentimos que efectivamente estamos expuestos a cualquier cosa, ¿no? Y eso tiene que ver por, evidentemente, quién y cómo se decide. Lo organizacional, el modo de operar para gestionar las intervenciones. Aquí ya hemos hecho una rapidita mirada a la autoridad de reconstrucción, toda la discusión que se generó, toda la decisión que se tomó, y recordemos que esa decisión se tomó en una situación en que teníamos un presidente sin bancada, un presidente que era amenazado permanentemente por el Congreso de la República y que necesitaba una base política, y la base política eran los alcaldes y los gobernadores, ¿cierto? Entonces, la incomodidad de Pablo de la Flor, ahí en este estilo de ese tema, ¿cierto? En el diseño, las regiones no participaban, evidentemente, si tú querías decir algo, te decían, bueno, pero vas a atender 20 colegios, pues, hermano, ¿ya? Así que ya, vamos bien, tienes 1.700 intervenciones en Piura y ya, pues vamos viendo. Entonces, era eso lo que Martín también decía, es repartir un poco la plata. Y ver, ¿cómo tomamos en serio este enfoque que ya Mayen hablaba, ¿no? La gestión territorial. ¿Cómo mejoramos la intervención articulada? Lo primero que hay que entender, y para mí que es muy sencillo, es que efectivamente la gestión de riesgos se gestiona en un ecosistema. No se gestiona en mi distrito, no se gestiona en mi provincia, ¿no? Se gestiona en un ecosistema. Entonces hay que entender que la gestión no se puede hacer de una manera distinta si no es teniendo como referencia el ecosistema en el que estoy. Entonces,
En el caso de Río Piura, en el caso de Río La Leche, evidentemente la gestión de riego no puede ser pues una partición de los 14 o 11 distritos que hay en la cuenca de la Leche. Alguien tiene que manejar, y habían y existen, digamos, entidades a nivel regional que han hecho algunas experiencias. En el caso de Piura, me estoy refiriendo a los consejos regionales de recursos hídricos, de gestión de recursos hídricos. Pero claro, luego vino la creación de la ANA. Primero se crearon los consejos, luego vino la creación de la ANA. La ANA exige paternidad sobre la gestión del recurso hídrico y ya pues ahí hay no voy a decir la palabra, pero hay un desorden muy complicado, ¿no? Y no terminamos de entender y que efectivamente eso, porque el riesgo se puede, como decía Mayer, se puede explicitar o visualizar en determinado lado, pero eso va a terminar afectando mucho más que eso, mucho más que esa parte, ¿no? Y entonces, si es que no tenemos esta visión integral, que incluye varios sectores, incluyendo la academia, también tiene que empezar a mirarse, ¿no? Aquí estamos ahora en Piura con el tema de la inundación, pero tenemos que empezar a mirar el dengue. O sea, tenemos una proliferación de dengue y con estas inundaciones, eso, si ya antes de las inundaciones se había multiplicado por 2 en relación al año pasado, ahora vamos a multiplicar por 5. Entonces el MINSA, ¿cierto? La Dirección Regional de Salud, el MINSA y la Dirección de Endémicas y no sé qué, tienen que empezar a pensar una estrategia para atender el dengue que se nos viene ahorita. Va a ser una cosa muy complicada, ¿no? Aparte del resto de cosas respiratorias, y acá el tema de las diarreicas, que evidentemente se viene por pues. Entonces, es un tema bastante serio, con ese nivel de integralidad, y tengo 2 minutos, creo, Martín. Lo otro es que cómo fortalecemos esta incorporación de este componente en inversión pública y privada. En inversión pública y privada. Nuestros sistemas de evaluación, nuestro actual sistema de evaluación, haber pasado del SNIP al Invierte y ahora tener varios modelos, incluyendo los de gobierno a gobierno y todas las cosas que conocemos, ya yo casi tengo la seguridad que no tienen incorporado plenamente el tema de la gestión de... Y le voy a poner 2 ejemplos muy concretitos. Construcción de una carretera. La construcción de una carretera, el expediente técnico de la carretera tiene que contener la cantera de donde vas a sacar el material para la carretera y dónde vas a depositar el material que sacas de la carretera. Entonces, ¿de dónde se extrae actualmente el material para las carreteras? De los cerros y de los ríos. De los cerros y de los ríos. Y cuando tú mueves un cerro, evidentemente lo mueves y lo dejas ahí para que en cualquier momento de lluvia, agárrate. Guaicos, pues. Desborde de los ríos, debilitamiento de los cauces naturales de los ríos. No estoy hablando de la ocupación del territorio para vivienda, estoy hablando de otra cosa. Adicionalmente, que casi no se mencionan, pero eso tiene mucho que ver por eso. Entonces, cuando yo evalúo el proyecto de una carretera, evalúa de dónde están, si es que efectivamente la cantera de donde van a sacar el material me está generando un riesgo, me está aumentando mi vulnerabilidad o no. En lo absoluto. En lo absoluto. ¿Qué evalúas? Que la cantera esté lo más cerca posible para que la carretera sea más barata. Eso evalúa, ¿cierto? Y entonces, esta incorporación, evidentemente, es un tema pendiente, es un tema que nos está dejando, ya se está discutiendo mucho, evidentemente también. Entonces, el criterio de evaluación es que es costo unitario, el kilómetro cuadrado me sale más barato, claro, porque la cantera está aquí, está al costado del río, pero me voy a tirar el río, voy a desviar el cauce del río y me voy a inundar 200, 500 hectáreas. Eso, o sea, por eso, y entonces yo tengo que aprobar ese expediente. No, pues así, estas son las cosas que nos están mejorando. Y termino, o sea, sí, ahora sí, Martín, me quedan cosas para la segunda ronda. Es el tema de la gestión de la información.
Ya, Ricardo hablaba, efectivamente, sistemas de alerta temprana. Aquí el 97 nos dejaron los alemanes un sistema más o menos organizado de sistemas de alerta. Estoy hablando solo de las lluvias, pero igual podemos aplicarle al friaje, podemos aplicarle a todos los fenómenos naturales que se convierten en desastres porque evidentemente no sabemos gestionar. Entonces, el tema de la gestión de la información, al igual que la gestión del conocimiento, creo que es otro de los pilares que efectivamente en el que tenemos mucho que hacer. Hay mucho más cosas, ¿no? Entonces, sostenibilidad de los sistemas de alerta temprano. Ahora la Autoridad de Reconstrucción nos va a dejar en el norte, en la realidad, todo un sistema de alerta temprana. Sostenibilidad de sus sistemas de alerta temprana. No duren 3 o 4 años, ¿no? El acceso a la interpretación de la información científica. ¿Ya? Ese es otro de los temas, porque esa es una manera como es que efectivamente la gente se va apropiando del tema, ¿no? ¿Hemos avanzado? Sí, tenemos que ser evidentemente mucho más agresivos. La interoperabilidad de las plataformas de información del sector gobierno, hemos avanzado. Es decir, la gente de salud ya debería estar proyectando en función a lo que la Dirección Regional de Salud está registrando de damnificados o lo del COER regional, está registrando damnificados, ya debería estar proyectando, no necesita que le mande la información, sino ya con la interoperabilidad debería estar proyectando cuántas brigadas tengo que armar para enfrentar y contrarrestar el tema del dengue. Ya no necesitamos, o sea, para facilitar eso. Y luego el control social, porque los niveles de corrupción es otro problema. Termino ahí, sé que me he pasado unos minutos, pero nada. Gracias, Maki. Te voy a descontar de la siguiente intervención. Sí, sí. Bueno, muy rápidamente pasemos a la discusión de, ok, a la luz de todo lo conversado, ¿cómo le damos forma institucional a una mejor respuesta a los problemas que tenemos, ¿no? Yo decía en la introducción que intenté hacer al inicio que hay alguna gente que dice, digamos, hay un gran dilema, ¿no? O uno lee, por ejemplo, al Contralor General de la República, Nelson Schack, y él está promoviendo la creación de un Ministerio de Infraestructura, ¿no? Que como que concentre, centralice las decisiones y que, digámoslo así, pase como por encima de algunas cosas que tienen competencias de otros sectores o de niveles subnacionales. Y qué sé yo, pero otros colegas dicen, no, lo que hay que hacer es fortalecer las autoridades regionales, porque ellos son los que están en el territorio y ellos son los que tienen que comprarse el pleito. Entonces hay debate sobre cómo darle forma a esto, ¿no? Y seguramente hemos estado hablando de cuencas, de ecosistemas, y Ricardo tendrá mucho que decir desde su conocimiento. Adelante. Muchas gracias. Primero, gracias por tocar los temas que yo no he tocado. Porque claro, el tiempo queda corto. El tema de cuencas es vital, ¿no? Y eso demuestra, eso me lleva a decir que si queremos cambios, lo primero que vamos a necesitar es una mirada interdisciplinaria. No necesariamente, o sea, creo que en primer lugar necesitamos equipos multidisciplinarios, pero de nada sirve tener un economista, un antropólogo, un abogado y un gestor si no saben conversar. Necesitamos además una mirada interdisciplinaria, es decir, que lo puede tener un abogado, que lo puede tener un economista, que necesita tenerlo, digamos, diferentes carreras. Y el tema de desastres nos afecta tanto, no solo el tema de desastres, pero, por ejemplo, disculpen que parezca que me estoy agarrando a los abogados, pero ¿cómo vas a legislar sobre algo que no entiendes? ¿Cómo vas a construir, por ejemplo, los ingenieros, sobre un lugar que no entiendes? Y les pongo una anécdota que justamente tiene que ver con Piura, ¿no? Los jovencitos como nosotros, tal vez recordemos que Belaúnde tenía una obsesión con las mini centrales hidroeléctricas, ¿no? Ese era ¿no? En vez de las grandes inversiones, pensar en pequeñas hidroeléctricas que pudieran generar para los valles, para las quebradas, para los pequeños lugares. Entonces mandaron especialistas a Suecia, se compraron las turbinas Pelton, ¿no? Se trajeron 30 mini centrales hidroeléctricas,
se hicieron estudios en diferentes cuencas y dijeron, allá hay agua, hay que poner una mini central hidroeléctrica. Se puso, se inauguró, funcionó y nunca más funcionaron porque las medidas se hicieron en el año 1993 cuando los ríos y las quebradas estaban llenas de agua, ¿no? Entonces, nunca más hubo agua para hacer funcionar muchas de estas. Y si nosotros no entendemos algo tan elementario, ¿no?, como el funcionamiento de un río, que la parte alta es diferente a la parte baja, que la parte baja es diferente a la parte media, que la conformación de la cuenca, ¿no? No es solamente el agua que llega al río, que además depende cómo llueve, ¿no? Y ese cómo llueve implica la forma de la cuenca, ¿no? Porque si yo tengo dos ríos y llueven los dos, y los dos ríos van paralelos, no pasa nada, pero si los ríos se juntan, tengo, ¿no?, un maremoto en un río, ¿no? Pero lo primero que necesito es una mirada interdisciplinaria, en todas partes, sobre todo en provincias, en distritos, ¿no? Yo creo que eso es vital. Creo que además hay mucha información. Tal vez ese sea incluso el problema, que no sabemos a dónde ir, ya no sabemos qué información creer, tenemos fake news, los alcaldes se creen las fake news, como acaba de pasar en Punta Hermosa. Pues claro, además encima las conspiraciones, ¿no? Qué casualidad que justo ocurrió en este momento, ¿no? O sea, ya no sabemos qué pensar, ¿no? Pero hay información, y hay información científica, hay información producida por una serie de instituciones. Tal vez lo que falte es hablar en otros códigos, hablar en otros lenguajes, empezando porque el Perú tiene más de 40 lenguas y mucha de esa información solo viene en español, ¿no? Pero además simplificar la información, porque si creemos que la cajera del supermercado, que el señor que vende en el kiosco, que el microempresario va a estar leyendo el Plan Nacional de Transporte, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y además el Plan de Prevención de Riesgos, estamos equivocados. Esta información tiene que pasar a otro nivel para simplificarse, para crear información amigable. Esto además implica cambiar también las formas de participación, porque todos estos planes que se hacen de manera participativa y concertada. Y yo tengo un papelito donde todos firmaron, pero por alguna razón nadie se enteró. Entonces, claro, ¿qué es representatividad? ¿No? ¿Con cuánto tiempo les avisé? Porque además llamo a una reunión a las 8 de la mañana, explico, y a las 4 de la tarde todos tienen que firmar diciendo que están de acuerdo. Y no han tenido ni tiempo de procesar esta información, ¿no? Creo que hay que pensar en centros logísticos en todo el país. O sea, seguimos pensando en una escala que no resulta tan útil, ¿no? O sea, no podemos tener 25 pensando en 25 regiones, 25 grandes centros logísticos para desastres, y además para salud, y además para pandemias, y además para agricultura, y además para desarrollo industrial. Entonces, tal vez tengamos que pensar otra vez en estos polos de desarrollo y ordenar el territorio, ¿no? Reordenar el territorio. Debo decir que cada vez que hablamos de ordenamiento, cada vez que hablamos de desastres, aparece el concepto de ordenamiento territorial. Concepto que no hemos escuchado en los 3 o 4 últimos presidentes, pues ya no sé cuántos hemos tenido en los últimos 15 días. Pero el último que habló de ordenamiento territorial, no el único, ni el primero, que yo recuerde, fue Humala. Nadie más, y eso ya suena, ¿no? ¿No? Eras atrás, ¿no? No se ha vuelto a hablar de ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial no es solamente una herramienta para la lucha de desastres, es una herramienta para el desarrollo, para aprovechar esos recursos naturales, para reorganizar la población, para dotar de servicios, ¿no? Para conservar, ¿no?, los recursos que vamos a necesitar para asegurar agua limpia. Entonces, el concepto de ordenamiento territorial es vital. Yo creo, sí, que se cometió un error poniéndolo en un ministerio, porque si el que entiende un poco de ordenamiento territorial sabe que son muchos los elementos que están involucrados. Entonces, bien pudo estar en transportes, por ejemplo. Las carreteras claramente son elementos estructurales del territorio, pero también pudo estar en el Ministerio de Vivienda, porque las grandes ciudades organizan el territorio alrededor de ellas, las pequeñas también, las medianas también, y terminó en el del ambiente. Entonces, ya tenemos instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, que podrían desarrollar nuevas competencias, crecer tal vez. Yo no sé cuánta gente trabaja ahí, pero en general nuestros ministerios son, ¿no?, un edificio y poco más, ¿no? Ahí entra todo, ¿no? Todo el país tiene que definirse en un pequeño edificio, ¿no?
con una élite, además, que como digo, tiene que estar formada en temas de desastres, porque los desastres no solamente impiden el desarrollo, nos retrasan el desarrollo, nos llevan atrás. Fíjate lo que pasó con la pandemia, ¿no? Regresamos a niveles de pobreza de hace 10 o 20 años, o sea, fue terrible, ¿no? Y no estamos todavía habiendo resuelto, ¿no?, los problemas de la pandemia, y encima tenemos un fenómeno del Niño. Tenemos que, por ejemplo, en términos de, ya no sé si es prevención o reacción, pero una cosa intermedia, en este momento, porque existe la información, decir cuáles son los hospitales que están en riesgo, cuáles son los colegios que están en riesgo, y no solamente porque están en el lugar equivocado, sino porque tienen techos con goteras, porque las bibliotecas están en mal lugar, porque los equipos no van a funcionar, porque necesitan reforzar sus equipos de trabajo. Si el día de hoy cualquiera de nosotros se acerca a un centro de salud, es imposible que te atiendan en los próximos 3 o 7 días. A menos pues que vengas con la pierna, ¿no?, cargándola, ¿no? Pero imagínate que hubiera un terremoto, mira lo que está pasando en el norte, ¿no? Tenemos que mandar medicinas desde Lima, tenemos que mandar equipos desde Lima, hay que mandar frazadas desde Lima. Qué barbaridad, ¿no? Qué nivel de concentración, qué nivel de centralización. Y creo que tenemos unas oportunidades perdidas importantísimas. Por ejemplo, tú, Martín, mencionaste Pisco, ¿no? Yo no sé por qué perdimos la oportunidad en ese momento de reinventar el concepto de ciudad en el Perú. Podríamos haber tenido el Pisco del año 3000, ¿no? Ya no te digo el Pisco del año 2100, ¿no? Es decir, agarrar una docena de arquitectos, ¿no?, de antropólogos, de sociólogos, de ingenieros, y decir, ¿cuál es la ciudad que necesita el Perú para el futuro? Y hacerla. Nos hubiera salido barato. Hoy día vas a Pisco y parece que el terremoto fue hace 2 años. Todavía hay casas destruidas, todavía hay cruces en la mitad de los lotes, todavía ves casas rajadas, todavía ves casas vacías. Pues yo creo que tenemos, lamentablemente, esto va a sonar horrible, pero tenemos una gran oportunidad frente a este desastre, ¿no? Entiendo que hay que reaccionar, estamos en una situación de dolor, no podemos permitir que la gente siga en esta situación, y tenemos que conservar todo lo que podemos en términos de infraestructuras, pero ya podemos ir pensando, porque además parece que somos como monotask, ¿no? Solamente podemos hacer una cosa a la vez, como las líneas del metro, que solamente podemos hacer una, no sé por qué no podemos hacer 2, aeropuertos solamente podemos hacer 1, no podemos hacer 2. Creo que tenemos que pensar también en ya, ¿no?, cómo y qué vamos a conservar, y qué vamos a reconstruir, y qué vamos a reinventar. Tenemos que pensar en las lecciones aprendidas. Hay muchísimos documentos justamente sobre Piura, sobre las lecciones aprendidas del fenómeno del Niño del 83. Cualquiera de ustedes, por favor, googlee lecciones aprendidas, fenómeno del Niño 1983. Y aquí es donde la academia tiene que aportar, donde el Estado tiene que invertir en estudios de base. Solamente por dar un ejemplo, hay muchísimos ríos que ni siquiera tienen una estación hidrológica. ¿Cómo vamos a saber cuánta agua trae? Claro, voy y miro, pues, ¿no? Yo estaba ahí, te dice cualquiera, ¿no? Yo sé cuánta agua trae, ¿no? Acabamos de hacer la medición. Necesitamos los históricos. Invertir en investigación de base es vital en este país, y la gente todavía no lo entiende. Lamentablemente, empezando por los políticos, ¿no? Creo que tenemos que reinventar varios aspectos, digamos, de nuestra organización social, política, administrativa, y no podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad, porque esto es un desastre que no ha terminado. Tenemos que sentirlo, tenemos que palparlo, tenemos que registrarlo, y tenemos que tener una reflexión permanente. No basta con una reunión entre 4 personas, que es lo que tenemos hoy día, y decir, ya se dijo todo. Necesitamos conversar sobre lo que está pasando durante el desastre, ¿no? Y después también, ¿no? Tenemos que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué recuerdo? ¿No? Revisemos, ¿no? Porque, claro, en este momento todos estamos en shock, ¿no? Pues también necesitamos un momento posterior para reflexionar y repensar las cosas, ¿no? Pero no podemos hacerlo si no hemos registrado, si no hemos estudiado lo que está pasando, si no decimos, ¿dónde estoy? ¿No? A ver, un momentito, ¿qué está pasando? ¿No? Y si no convocamos
a un universo, ¿no? Porque todos tenemos que ser parte de lo que está pasando. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, les recuerdo a Mayén y a Maki que nos están dejando algunas preguntas y comentarios ahí en la sección de Q y E, ¿no? Q y A, ¿no? Questions and Answers, en el Zoom. Den una miradita por si pueden darse el tiempito de comentarlo. Y entonces démosle la palabra a Mayén, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la arquitectura institucional que deberíamos propiciar para atender mejor los problemas de los que estamos hablando? ¿Qué sabemos de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura? ¿Te parece que es un paso en la dirección correcta o no? En fin, ¿qué es lo que nos puedes comentar, Mayén? A ver, la primera cosa es que creo que no hay respuestas sencillas, ¿ya? En una cosa tan compleja como esta, no hay forma de tener respuestas sencillas, únicas y únicas verdades, además, ¿no? Entonces, sí creo que una primera regla que tiene que haber en esto es keep it simple, o sea, hagamos las cosas sencillas. No creemos cosas con miles de patitas y de participaciones y de no sé qué, y todo el mundo tiene un pedazo de poder. Hagamos las cosas sencillas y de ahí las vamos haciendo más complejas si queremos, ¿ya? Pero comencemos yo comenzaría por limpiar el escenario. Tengo tantas actuaciones, tengo tantos ahí que creería que una primera cosa comenzó por fusionar, no sé, pues Indesi y Senepred, ¿no es cierto? O sea, comencemos ahí. Digamos, ya haríamos algo con eso. Sigamos con unas pequeñas modificaciones que hay que hacer en la ley en las leyes de gobiernos regionales y locales para poder retomar estas funciones de prevención y de atención en una lógica no de demarcación territorial político-administrativa, sino en otras lógicas, porque hoy día, claro, lo quieres hacer, pero tienes el límite de la ley, el límite de la base de malversar el fondo. Entonces, hagamos esos pequeños ajustes por lo pronto que desatan nudos que ya sabemos hace mucho tiempo que están mal atados, digamos, ¿no? Y entonces comencemos por cosas tan sencillas como esas, diría yo. Ahora, un tema sobre lo que decía Ricardo, el ordenamiento territorial. Lo cierto es que no tenemos claridad del ordenamiento territorial. La asignación que hay es ordenamiento territorial ambiental. Y eso es lo que tiene medio ambiente. Se supone que la PCM tiene ordenamiento territorial como gran sombrero, pero no tiene contenido. Nadie sabe qué es, para qué es, qué van a hacer con eso, si con eso van a poder decirle a un ministerio, o sea, no sé, pues a Energía y Minas que no puede hacer minería en cierta zona, o que el agua va a servir para tal, o sea, no puede tocar el agua. Y entonces, claro, ahí es cuando comienza el problema en serio. Y es qué quiere decir, y por lo tanto, quién gana y quién pierde poder de negociación, de acceso a recursos, de decisión en esto, y esa discusión no la hemos hecho. No tenemos lo que se llama contenido material de qué es ordenamiento territorial, qué implica en términos de autoridad, quién se va a quedar con qué poderes, ¿no? Quién va a cortar la torta en cada situación, aquí, o sea, qué tan poderosa va a ser esa autoridad versus otros ministerios sectoriales y demás. Eso no está resuelto. Y eso es un tema, creo yo, que es importante que se aborde y que se aborde seriamente. Y aquí yo creo que además hay que convocar al sector privado. Porque de donde vienen las resistencias muchas veces es del sector privado entendido en términos bien latos, ¿no? O sea, yo tengo minas, tengo mineros, además de todos los tipos y niveles y tamaños, ¿no? Pero también tengo agricultores y también son sector privado, por más que sean agricultura, digamos, de pequeña escala, también es un sector privado interesado que se para frente al otro y que discute. Ese tipo de conflictos que se van a dar en una discusión de ordenamiento territorial tienen que ser evidenciados, tienen que ser puestos en la mesa y tenemos que llegar a un nivel de consenso para poder saber siquiera qué cosa le vamos a decir a esa autoridad que se haga cargo que puede hacer y qué cosa no puede hacer, ¿no? Entonces, eso todavía es un hueco negro que nadie ha desentrañado aún y que no ha tenido ningún tipo de discusión seria. Hay una unidad una unidad funcional en PCM que ha estado tratando de determinar hasta dónde, qué cosa iba a hacer con esto y hasta dónde iba a llegar y qué tipo de actividades debía tener, pero que yo sepa no ha habido un paso entre eso y una discusión más amplia, algo que trascienda la discusión de gabinete hacia sectores que puedan llegar a acuerdos. Y me parece súper importante involucrar al sector privado en esto, el sector privado, como digo nuevamente, en todo el sentido del término, porque los agricultores también son sector privado, ¿no? Entonces, no es solamente los mineros, sector privado, los empresarios.
porque todos perdemos, todos. O sea, toda la actividad económica pierde cuando eso no está claro, cuando no hacemos prevención, cuando tenemos estos problemas. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un trabajo bien fuerte en términos de construir esos consensos mínimos que nos permitan abordar. Y en términos de descentralizar o no descentralizar, o centralizar, digamos, y el tema de la autoridad, yo creo que tenemos que comenzar a mirar diferente el rol del nacional. O sea, parte del problema que tenemos, creo yo, es que el nacional entregó a todos lo mismo en un país donde cada uno necesitaba cosas diferentes. Entonces, no es lo mismo darle, yo recuerdo en época que se hacían las entregas y se hacían los pedidos de lo que tenía que tener la autoridad que recibía, que se le pedía se le pedía a lo bueno regional de Huancavelica que tuviera una cosa para los cardúmenes que no tenía dónde mirar, porque eso era para la costa, ¿no? Porque todos le pedían lo mismo. Recuerdo que se pedían ingenieros, y entonces no me acuerdo qué departamento, lo que hicieron fue poner en la mañana para que pasaran a encontrar los ingenieros los acreditadores contaran que tenían el número correcto de ingenieros para carreteras, y por la tarde los pasaron a otro sitio donde pasaba otro grupo de acreditadores y los volvieron a contar, ¿no? Porque había que cumplir con los requisitos formales de las cosas. Entonces, y así es como entonces accedían y luego los gobernadores regionales competían por cuántas te dieron a ti, cuántas lograste acreditar. Pero ¿qué sentido tenía esa acreditación si yo, mi vocación de desarrollo es agricultura, ¿qué hago poniendo plata en comprar una cosa de cardúmenes que no tengo dónde medir peces porque hay 4 peces locos en este laguito que tengo? ¿No? Entonces, digamos, hicimos una muy mala descentralización en términos de tratar todo el país como si fuera la misma cosa. Y eso es una cosa que haces como nacional, porque a ti te es más fácil quedarte con el mismo tipo de tareas en todas partes que ser flexible y decir, ok, con Piura, ¿no es cierto?, en educación nos arreglamos así, pero en salud nos arreglamos de otra forma. Y con Huancavelica, de pronto tengo que tener más intervención en educación, porque no tienen la capacidad instalada, no hay el mercado para los docentes, no están los especialistas en esto, y yo nacional tengo que intervenir un poco más. Y entre regiones y municipios, la misma historia. ¿Qué hace el nacional yendo a todos los puntos perdidos del país para enseñar cómo poner la pastilla que ponen al agua, cuando eso claramente tendría que ser gobierno local o gobierno regional dando soporte a los gobiernos locales, porque ahí está el tema? Pero voy desde el nacional, ¿no? Y esto no es un tema solamente de la administración, es un tema del país. El otro día escuchaba a un señor en RPP que decía, estaba hablando del desastre, la crisis, la presencia, y claro, ha llegado el alcalde para ayudar, ha llegado el gobernador para ayudar, pero el Estado no ha llegado. Claro, el gobierno nacional no ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, el Estado no ha llegado. Entonces, tenemos que comenzar también a empoderar a esas autoridades como Estado. Y debemos, o sea, si agricultura es una cosa que puede atender el gobierno regional, ¿por qué tenemos a un ingeniero de 4.000 en el gobierno regional y uno de 8.000 en el gobierno nacional parado al costado al frente, cuando podría estar haciéndolo porque por su escala es una cosa que debería ser un gobierno regional? Entonces, todos estos arreglos institucionales son difíciles pues para que tiene que soltar, porque o que ya soltó, pero que tiene que gestionar. Y entonces, en un lugar del país actúa de una forma y en otro actúa de otra. Entonces, lo que creo es que tenemos que comenzar a entender que la descentralización no es como la de España, porque el Perú no es España, y entonces no tenemos un territorio parejo, con educación pareja, con salud pareja, o sea, no tenemos y con pocas horas de distancia entre uno y otro. O sea, nuestro problema de conectividad, nuestras enormes diferencias, producto del territorio, de la cultura, de todo lo que somos diferentes, tienen que marcar un proceso de descentralización donde tengamos mucha flexibilidad. Entonces, regreso a la pregunta de Martín, ¿qué hacemos? Yo creo que el nacional tiene que entenderse a sí mismo como una plataforma de servicios. Cuando el gobierno de Piura no puede acceder a los biólogos especializados, no sé qué, el nacional se los tendrá que poner, porque no puede, como decía Ricardo, tiene sentido que haya los biólogos super especializados de algo en los 25 lugares y de pronto hay 15 en el país, además, no sé. Entonces no hay forma de que estén, ¿no? Y que van a actuar durante una semana al mes y el resto del tiempo se va a rascar la panza porque no hay nada más que hacer, porque no hay escala para el trabajo que necesitan. Entonces creo que necesitamos comenzar a hacer esas combinaciones donde es, ¿qué existe? ¿Qué necesitas? Y cómo hago lo que se llama en la subsidiariedad, o sea, no como complemento. Y eso ha brillado por su ausencia en el Perú. Entonces, nuestro proceso tiene que repensarse en esos términos. Entonces, la respuesta no es tan simple como junto todo o entrego todo.
Porque si entrego todo, que es lo que hicimos, vamos a profundizar, entonces vamos a entregar todo, ya, y habrá el personal necesario para que todos contraten durante todo el año especialistas, por ejemplo, en textos escolares, porque voy a profundizar en descentralización. ¿Los necesito todo el año? ¿O las matemáticas van a ser distintas? De repente los ejemplos, pero las matemáticas básicas, entonces, no necesito esos especialistas todo el año, lo necesito por momentos. Entonces, tenemos que ver qué cosas sí tiene sentido que se vayan a las regiones, a los gobiernos locales, en función de su realidad, de su territorio, porque Lima no es lo mismo que no sé, que irnos a comarca, pues, ¿no? Y entonces la ley dice que hacen todos lo mismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay un tema fuerte a pensar no solamente para el tema de gestión de la infraestructura, de riesgo de desastres, para el tema de todo el tema de la transformación digital que estamos, digamos, lo que hablamos de información supone además un proceso fuerte de transformación digital de nuestro estado, de nuestro aparato, que ya las cosas, como decía Maki, o sea, ¿qué tengo que estar esperando que manden el papel? Si puedo saberlo prácticamente inmediatamente, ya tengo, pues, hago estadísticas, hago proyecciones, ¿sabes? Y eso tampoco va a ser posible si es que no tengo los complementos que se requiere para hacer saltos grandes, o sea, transformaciones grandes, que no tienen, aquí además competimos con el sector privado. O sea, no solamente el sector público, también el sector privado, porque tampoco hay suficiente masa crítica en el Perú de especialistas en datos, ¿no? De científicos de datos, por ejemplo. Entonces, hoy día la banca le va a pagar más, se lo va a llevar. Porque también la banca lo va a usar para otras cosas. Entonces, tenemos que ser más inteligentes en cómo usamos nuestros recursos. Y mi último tema es que hay un tema de corto plazo y largo plazo, ¿no? Que creo que es bien fuerte. O sea, no hemos podido hacer, Ricardo, ya tenemos un montón de planes y no sé qué ya. No hemos podido aprobar ni el plan para Lima. Ni siquiera Lima ha podido hacer su planificación territorial ahí para ver dónde va a poner carretera, dónde va a poner un centro comercial. Ni siquiera Lima ha podido, que supuestamente tenía más especialistas, ni siquiera Lima logró hacerlo, no logró probarlo. O sea, están haciendo esfuerzos enormes, pero qué difícil ha sido para Lima hacer algo de esto, y además que no venga el siguiente y lo borre, ¿no? Porque además eso es parte de lo que pasa. Y yo creo que aquí estamos hablando de corto plazo versus largo plazo, y una cosa que nos está pasando en todo, y que siempre hemos tenido. O sea, yo tengo toda mi vida trabajando con cosas del Estado y siempre hablando de la rotación de personal. Pero la verdad es que en los últimos tiempos ya, o sea, yo siempre digo, ni los ministros duran el periodo de prueba ya. O sea, ya no hacen ni 3 meses, ni en promedio menos de 3 meses, ni periodo de prueba, así. Y los equipos también. Y para que exista esto que señalaba Ricardo de la interdisciplinaridad, no solamente para que seamos de varias disciplinas, sino para que entendamos al otro. El abogado entienda al ingeniero y se vaya metiendo al tema, y entonces juntos puedan construir algo porque se entienden. Necesitamos estabilidad, algún grado de estabilidad, y que esos equipos trabajen juntos por un tiempo en el que van aprendiendo para que luego produzcan pensando, o sea, como el otro, digamos, ¿no? Tomando en consideración eso que aprendió. Y con este nivel de rotación, es súper difícil conseguir esas cosas. Porque así como cambia el político, cambia la cascada. Toditos van cambiando, ¿no? Entonces, nuestras miradas de largo plazo son bien difíciles con ese nivel de cortoplacismo y casi de precariedad que tenemos hoy día en el sector público, sobre todo de los equipos que tienen que hacer cosas como estas, pero en general. O sea, hasta el servicio al ciudadano en la ventanilla se ve afectado por el nivel de rotación. Gracias, Mayen. Bueno, entonces démosle la palabra a Maki. Te pediría, Maki, que en esta nueva intervención Cortito. la cortemos a 4 o 5 minutos. Sí, no te preocupes, sí. Y aborde el asunto, digamos, cómo aterrizamos los cambios que se necesitan para que esto funcione, y en tu caso en particular, para que funcione para Piura, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, yo creo que estamos de acuerdo, y habrá mucha gente que está de acuerdo. El problema es cómo lo hacemos. Tenemos que empezar a cambiar, como dicen ahora los chicos, hay que cambiar el chip, ¿no? Y aprovecho una pregunta del chat sobre el tema de Catacaos. O sea, ¿por qué ahora las defensas, si aguantaron 3.000 metros cúbicos por segundo, por qué ahora solamente con 1.500, 1.600 metros cúbicos por segundo están en riesgo de inundación, ¿no? Y la explicación es muy sencilla, es porque el cauce del río se ha colmatado. El cauce del río se ha colmatado, o sea, la velocidad con que pasaba el agua hace
16 años era mucho más rápida porque la Niña, las lagunas de la Niña, Ñapiqui, San Ramón, no estaban colmatadas pues, como están ahora. Y entonces eso hace que evidentemente los niveles de agua suben. Es como si tú le tuvieras un caño, le pusieras a una tina agua sucia y evidentemente el agua se va asentando, la tierra se va asentando y cada vez le cabe menos a la tierra. Entonces eso evidentemente permite pensar en que tenemos que mirar distinto. Tenemos que pensar distinto y actuar distinto, ¿cierto? No es que no quiera que se hagan las defensas ribereñas, tendrán que hacerse las defensas ribereñas y tendrán que buscarse la salida al mar. Pero si no cuidamos la cuenca en la parte alta, si no retenemos las piedras, los lodos, los árboles y todo lo que viene desde la parte alta, si no forestamos la parte alta, en la realidad esto es insostenible, porque la laguna de la Niña, la salida al mar hasta la bahía de Sechura se va a empezar a llenar y cada vez va a ser más difícil y va más lenta la salida del agua y por lo tanto los riesgos de la vulnerabilidad va a crecer. Entonces, tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. Y quiero aprovechar lo que decía Ricardo. Hoy, por desgracia, hay que aprovechar, hay que sacarle. Hemos tenido estamos teniendo lluvias. Hay una combinación de niño costero y niño global que nos va a tener todo el año, posiblemente en riesgos. Y aprovechemos la oportunidad para efectivamente, desde estas regiones y ojalá a nivel nacional, empecemos a discutir seriamente estos temas que estamos hablando. Y que podamos vencer esta vulnerabilidad que tenemos con los tiempos políticos y que efectivamente empecemos a sentar la discusión académica, en las organizaciones sociales, en el conjunto de ciudadanos, estos problemas para empezar a cambiar varias de las cosas que ya se han mencionado aquí. ¿Qué cambia la Autoridad de Reconstrucción con una Autoridad Nacional de Infraestructura si efectivamente no tenemos ni siquiera el diseño, o sea, cómo va a funcionar? ¿Hemos discutido cómo va a funcionar? No, nada. Bueno, hay una idea, pues, de tener una Autoridad Nacional de Infraestructura, entonces creemos. ¿Qué se ha discutido sobre eso? ¿Cuántos hemos participado sobre esa discusión de cómo es que va a funcionar? Claro, van a sacar la ley y van a decir dentro de 30 días, dentro de 60 días arme el reglamento, hay 8 funcionarios, estrellas, luminarios, que construyen un reglamento. Pues ahí se acabó el tema y tenemos una nueva instancia funcionando ahí sin saber que efectivamente, claro, hay un discurso, hay una narrativa interesante, ¿no? Se ha dicho ahora en esta autoridad va a ser la prevención la que prima, efectivamente ya no va a ser tanto reconstrucción, sino va a ser prevención. Bueno, lo podemos igual reformatear la Autoridad de Reconstrucción o reformatear otra entidad para eso. Pero sí, termino efectivamente con dos cosas que me parecen interesantes, que hay que repensar en el corto plazo, y es que cómo repensamos, Mayes además, que es de los fondos de contingencia. Estos fondos de contingencia, ¿cómo se van a utilizar? ¿Con qué criterios se van a utilizar ahora? Todavía somos un país que tenemos cierta espalda fiscal por ahí, ¿cierto? Que nos puede ayudar. Entonces, hay que generar estos fondos que efectivamente vayan orientados en la dirección que estamos pensando, que movilicen no solamente recursos financieros, sino efectivamente movilicen otros activos, incluyendo el tema de los privados, ¿cierto? Y creo que logrando que los privados entiendan de que, como ha sido expresado aquí, hay pérdidas muy grandes que tienen que ver con la presencia de estos fenómenos naturales y se convierten en desastres. Y que efectivamente lo que yo pueda invertir ahora para prevención me va a generar un rédito muchísimo mayor, evidentemente, si es que no lo invierto. Es como invertir en la niñez, en la realidad, ¿no? O sea, es más o menos una figura parecida, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cambiar. Y evidentemente, lo complicado es que somos un país con tantas carencias, con tantas brechas, en la realidad nos vamos, como así expresado, por lo inmediatista, ¿no? Y creo que hay que pensar de una manera distinta y hay que colaborar y ayudar y comprometernos en tener una narrativa y una actuación distinta. Y con eso termino. Gracias, Martín. Disculpa. Muchas gracias, Maki. Bueno, ya estamos llegando al final.
No sé si es que Ricardo, Mayén, quisieran en un minutito hacer un comentario final, agradeciéndoles a todos y a los participantes también que nos han acompañado a este webinar. No sé, Ricardo, tú que has sido más disciplinado con el tiempo, creo que tienes derecho a tener una intervención más. No, yo tenía miedo de haberme pasado, pero gracias. Sí, yo primero quiero agradecer todos los comentarios que han habido. Yo creo que más o menos se han ido resolviendo en la misma discusión. Yo quiero solamente enseñar una última imagen, perdón, que es, a ver si se puede, esta de acá, ¿no? Tenemos un montón de información que ya existe, que ya puede ser que no sea, digamos, completamente precisa, ¿no? De repente hay un lugar que se ha escapado, puede ser, pero ya hay información sobre los riesgos, sobre las vulnerabilidades, sobre los peligros. Tenemos incluso información puntual, ¿no? Justamente en el sistema de gestión de riesgo que comentaba Maximiliano, ¿no? Y además tenemos planes. Estos planes los tenemos que conocer todos, porque comienzan con diagnósticos, tienen estadísticas, mapas, la historia, nos dicen cómo está organizado. Y solamente para que tengan una idea, he puesto algunos. Tenemos el plan de prevención de gestión de riesgos, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Lambayeque. Este es de la provincia de Lambayeque. El siguiente es de la región de La Libertad. El siguiente es de la región Piura. Y el último es el de Lima Metropolitana. Puede ser, bueno, y además tenemos el nacional. Puede ser, insisto, en que no sean perfectos, pero tenemos información. A mí lo que me encantaría es ver a las autoridades con el papelito en mano diciendo, estamos siguiendo el plan, se ha cumplido en este porcentaje, vamos a hacer esto, porque además ese plan, con las limitaciones que tiene, tuvo una participación ciudadana limitada, técnicos limitados, pero están. Y los procesos no han terminado. Tendremos que hacer nuevos planes. Algunos de estos se vencieron hace 1 año, 2 años, pero no por eso son inválidos en términos de fuente de información, y tenemos que evaluar los planes. También me gustaría ver a los líderes empresariales, a los líderes de la ciudadanía, ¿no?, de la comunidad, exigiendo que ese documento se cumpla. Y que ese plan, que a veces tiene 500 páginas, tenga no un resumen ejecutivo, sino un folleto amigable que vaya a los colegios, que te lo dejen debajo de la puerta, ¿no?, como hace la municipalidad para cobrar impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer, y todo, así como, o sea, el ordenamiento territorial lo tenemos que hacer todos por una simple razón, porque todos desordenamos el territorio. Entonces, tenemos, así como también se hacen estudios de impacto ambiental, tal vez te vamos a empezar a pedir estudios de impacto territorial, ¿no?, sobre cuáles van a ser los impactos que hace un aeropuerto, sobre cuáles son los impactos que hace una carretera, cuáles son los impactos de que la municipalidad permita el cambio de uso de suelo a comercial de una calle. Tenemos que empezar a entender el territorio, a estudiar el territorio, a sentir el territorio. Muchos alcaldes ni siquiera conocen su distrito. Pero además, en los colegios, tenemos que conocer nuestro distrito, nuestra provincia, nuestra región, ¿no? Estamos llenos de clichés en la educación básica regular, ¿no? Entonces, turismo, Machu Picchu, ¿no? Agricultura, ¿no?, los valles del norte, ¿no?, educación, ¿no?, o lo que fuera, salud, el hospital tal que hizo el presidente tal. Descubramos nuestros territorios, porque si no entendemos nuestros territorios, no vamos a llegar a ninguna parte. Estamos actuando sobre, ¿no?, un espacio imaginario. Y luego la realidad nos sorprende. Mil gracias por la invitación y gracias por toda la participación. Saludos a todos los que nos han acompañado. Gracias. No sé, Mayén, ¿quisieras añadir algo para cerrar? Básicamente, bueno, primero agradecer la súper interesante conversación. Ha sido distinta a otras que suelo tener cuando hablamos de temas institucionales. Y creo que tiene que ver con la presencia de tanto de Maki como de Ricardo, con la experiencia que tienen y con esa otra mirada que tienen. Yo creería que el mensaje que desde el punto de vista institucional dejaría es: mantengamos la cosa simple, o sea, limpiemos el escenario, ¿no? Estamos llenos de regulaciones, llenos de aparentes o supuestas competencias en el papel. Yo creo que hay que aprender a borrar. Mi sensación es que habemos demasiados abogados vinculados al Estado, y entonces hemos
llenado esto, pero tampoco parece interesarle a nadie más discutir el tema de fondo. Finalmente los abogados lo que hacemos es transformamos en una norma para que sea implementable porque ese es el lenguaje del Estado. Pero detrás de eso tiene que haber todo este conocimiento y esfuerzo o sea, de aprendizaje y de intercambio que se produce cuando hay algún grado de estabilidad. Y a mí creo que lo que se viene en términos de rotaciones y cambios nos va a seguir afectando. O sea, ¿cómo atiendes pobreza, cómo atiendes territorio, cómo atiendes lo que sea si no hay memoria, ¿no? Y no hay aprendizaje y memoria para eso. Y eso me parece como una cosa que tenemos que comenzar a exigir que suceda, ¿no? Muy bien. Gracias, Mayen. Maki, tus palabras de cierre. Tu micrófono. Sí, gracias, disculpe. Nada, en principio, en primer lugar, agradecerte, Martín, por la oportunidad. Nada, agradecer las opiniones de Mayen, de Ricardo y las personas que han participado y exhortarlos al conjunto de la academia, al conjunto de entidades, a través suyo, a que efectivamente no bajemos ninguna rayita del volumen sobre este tema. Yo creo que hay que aumentar el volumen y nada, hay que comprometernos con una cosa tan seria, que depende la vida de muchas personas y las generaciones futuras. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, creo que para terminar, ¿no? Creo, como decía Ricardo hace un rato, insinuaba Ricardo hace un rato, como que hay que hacer de las crisis oportunidades, ¿no? Y hay que hacer de esta tragedia, de estas desgracias, un aprendizaje, ¿no? Creo que eso es lo único bueno que vamos a sacar, ¿no? Que cada vez somos más conscientes de la importancia de estos asuntos, más conscientes de que la manera en que lo estamos manejando no es la más adecuada y que esto es urgente y es muy grave, ¿no? Y tenemos que poner pues el bienestar público, ¿no es cierto? Y el bienestar de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y efectivamente creo que así habría que empujar a las autoridades para que estos asuntos se tomen mucho más en serio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Maximiliano, Maki, Mayen, Ricardo, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Por favor, estén pendientes de las próximas actividades de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y muy buenas noches. Gracias.